Vamos a hacer el wrap-up de los libros de fantasía que he leído en este 2024. Hola, bienvenidos a Esto No Es Un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy te traigo un wrap-up. ¿Por qué? Porque he declarado una moratoria de fantasía al día de hoy, 2 de noviembre de 2024, para limpiar un poco el paladar, porque dentro de un mes y una semana, exactamente 9 de diciembre, tendremos Viento y Verdad. Por fin, el quinto libro del Archivo de las Tormentas y el que concluye el primero de los dos arcos de la enorme saga. Entonces, por eso me pareció un buen momento para recapitular cuáles han sido los libros de fantasía que he leído hasta el momento y mis impresiones generales de cada uno. He leído fantasía de todo tipo, aunque se haya tendido un poquito más hacia lo suave, yo creo. Pero bueno, vamos por ahí. En primer lugar, que lo leí en electrónico, pueden verlo por acá, la portada normal de Nova, que es el quinto libro de la saga de Malaz, el libro de los caídos, Mareas de Medianoche. El quinto libro es uno que cambia completamente la ambientación de los libros anteriores y nos lleva a un continente nuevo, donde atestiguaremos la guerra entre el poderoso imperio de los Leteri y la etnia de los Tiste Edur. Y veremos las tragedias personales de los hermanos Bedict de un lado y de los hermanos Sengar por el otro. Esta novela es muy particular porque está alejada, al parecer, de todas las demás cosas que pasan en la saga o que han pasado hasta el momento, y tiene la particularidad de que es un ejercicio imaginativo de qué habría pasado si en las guerras del siglo XIX en Estados Unidos los nativos americanos hubiesen llegado a sitiar la ciudad de Washington. Al mismo tiempo, al haber sido escrita en 2004, parece una invectiva en cierto punto hacia el poder de Estados Unidos, sobre todo en la época de la guerra de Irak. Mareas de Medianoche, el quinto libro de la saga de Malaz, el libro de los caídos. En segundo lugar, leí uno de los clasicazos de la fantasía, un libro que poca gente conoce, pero es una piedra fundamental en la historia de la fantasía y es La hija del rey del país de los elfos. Esta es una de las novelas más fundacionales del género como lo conocemos hoy en día de Lord Dunsany, uno de los padres fundadores de la fantasía, y es una de las novelas de fantasía más suave, por así decirlo, más alta que existe. ¿De qué se trata? De que quieren cortejar a la hija del rey del país de los elfos, que vive más allá en este mundo tierra férica fuera del tiempo, más allá de lo que Dunsany llama las tierras que conocemos. Es una novela muy específica, de unos vibes muy típicos etéreos de esta fantasía completamente suave, mágica, donde el rey del país de los elfos posee unas runas mágicas que son súper poderosas. Y la verdad, esta novela yo creí que me iba a gustar más. Honestamente, me gustó más Fantastes de George MacDonald, que es del siglo XIX, un poco anterior. Pero es una novela mágica, fabulosa, y creo que es ampliamente fácil de conseguir en español, según yo, en varias ediciones, porque es un libro que ya está en el dominio público. También les recuerdo que en español tenemos esta maravillosa edición de Valdemar, que es de los cuentos de un soñador de Lord Dunsany. Esta no trae La hija del rey del país de los elfos, pero trae alguna de su ficción corta, muy famosa como Los dioses de Pegana. Pero esta es otra opción para conocer cómo es la obra de Dunsany, uno de los padres de la fantasía contemporánea, que me gustaría que ustedes conozcan y sepan también. En tercer lugar, empecé a leer, que fue una parte que separé del resto de la carrera de terminar la saga, Malice, la primera novela de The Faithful and the Fallen de John Gwynne. Como saben, de John Gwynne ha sido traducida hasta el momento los primeros dos libros en español de su otra obra, que es la trilogía Hermanos de Sangre. Esa no ha sido traducida, pero la verdad espero que lo hagan porque parece ser, por lo menos siento que en español ha tenido muy buena acogida la saga de Hermanos de Sangre. Pero esta es una novela fantasía muy clásica que nos cuenta acerca de Corban, un muchacho que es hijo de un herrero, que vive en una fortaleza que antaño fue ocupada por gigantes, que antes hubo esta guerra enorme entre una especie como de dios y diablo de esa tierra fantástica, y que sus ángeles y demonios pelearon y destruyeron la tierra, y hay una conspiración hoy en día, como en muchas novelas de fantasía, por traer a cierto mal antiguo. Y como les dije, esta saga, lo que me pareció maravilloso es que une dos tradiciones muy notorias en sí, la novela de fantasía más clásica, ochentera, del niño elegido, etc., con el tipo de fantasía de bárbaros tras la puerta y mucho apuñalamiento y mucho espadazo de autores como David Cameron. Obviamente tiene mucha acción, es una saga de muchos momentos rara todo el tiempo. Uno termina al final del cuarto libro, que ahorita veremos del cuarto libro, casi chiflando, echando porras por los personajes, pero obviamente es muy hecho, no es para todos, pero creo que recomiendo para pasar un muy buen rato. Luego leí una de mis, lo que no voy a decir joya, pero
que va a estar en los primeros lugares es esta novela cuentos o fix-up de cuentos que se llama Honeycomb de Joan M. Harris. Desafortunadamente esta no ha sido traducida más que al italiano, solamente existe en inglés y en italiano, y es una serie de 100 cuentos que nos cuentan la vida de que los seres féricos, los seres mágicos, son al mismo tiempo encarnaciones de insectos. Y nos cuenta las aventuras del rey de las crisopas. Una crisopa es un tipo de bicho que es parecido un poco a las mantis, que es un trickster, ¿no? Es este típico criatura de fantasía que es como juguetona, llegando a lo cruel, como el típico señor férico que le gusta hacer travesuras, pero que llega a ser cruel, y cómo aprende de sus errores de ciertas formas que llegan a ser bastante trágicas. Y al mismo tiempo hay muchísimas historias, muchísimos cuentos que se van entrelazando para formar ese tejido. Por eso se llama Honeycomb. Honeycomb quiere decir colmena. Si esto se tradujera alguna vez, se llamaría colmena. Y es esta bastante mágica. Tiene muchos vibes muy bonitos. A mí me gustó bastante. Y yo creo que se la recomiendo si lo leen en inglés. Ojalá la traduzcan un día, pero este va a estar seguramente en mis primeros lugares de los libros que he leído este año. También leí después otro libro que, este es más un cuento, se llama Island of Whispers de Frances Haughtonge, que nos cuenta la historia de Milo, que es un niño que vive en una especie de faro, que su padre se dedica a escoltar a las almas de los muertos a las islas donde van a descansar, pero pasan cosas cuando la hija del señor de estas tierras muere y el señor pues no se quiere desprender de ella. Esta desafortunadamente tampoco está traducida, pero como es un cuento yo creo que es bastante fácil de leer, según yo. Y sí, la recomiendo definitivamente que traten de leerla si pueden. Es muy bonita ilustrada, tiene también como bastantes feels, y es otra novela que leí por ahí. Luego leí Sabriel. Sabriel, que es la novela de fantasía más famosa probablemente que ha salido de Australia antes de los libros de Nunca Noche. Sabriel sí fue traducida en su momento, pero hoy en día está descatalogada. Voy a poner por acá una imagen de la portada en español. Y es la historia de Sabriel, esta chica que crece en un internado de un lado de un muro que separa a un mundo fantástico de un mundo basado más o menos en la Australia de los años de la Primera Guerra Mundial, pero que ha sido tocada por esa magia que está del otro lado del muro, del lado fantástico. Y ella es hija del Abhorsen. El Abhorsen es una especie de rol de una persona que también se dedica a escoltar a los muertos a las almas del más allá, conduciéndolos por el río de los muertos con una serie de campanas. Pero ella debe tomar el rol de su padre cuando su padre sufre un accidente laboral, por así decirlo, y es su historia también coming of age, de desarrollo personal de ella, y es bastante bonita, medio rápida, porque se siente como que tenía un cap de palabras también, pero es una novela de fantasía muy particular, muy de los 90, fue muy famosa en su momento, pero esta es bastante recomendable también, y esta sí se publicó en español, pero hay que cazarla porque creo que ni en Kindle se puede encontrar. Luego, con mucha alegría de poder conseguir y poder apoyar el primer libro que publicó Duerme Vela, que es la editorial que fundó Magrat Ajostiernos junto con su hermana, que se dedica a rescatar y traducir fantasía de los 70s, 80s más o menos, más hacia lo femenino, escrito por escritoras, y también novelas de fantasía más de locales y lugares y autores diversos, más contemporánea. Las Bestias Olvidadas de él, de Patty McKillip, una de las grandes escritoras de fantasía de los 70s, 80s, que ella es más conocida yo creo por su saga de Eld. Esta es una novela corta, muy bonita, que nos cuenta acerca de Cybele, que es hija descendiente también de magos, que vive sola en una montaña junto con unas bestias olvidadas que ella ha criado, domesticado, por así decir, con encantamientos, entre ellos un león, un gato, un jabalí, un león. Pero su vida cambia cuando debe cuidar a un muchacho que resulta tener cierto linaje, como en muchas novelas de fantasía. Es una novela de fantasía como de las de antes, más o menos, que ya no se escuchan ni se sienten por ahí. Entonces, yo les recomiendo intentar conseguirla. La verdad, el trabajo de edición, de producción que ha hecho Duerme Vela se me hizo increíble. Se me hizo súper bien hecho, y ahí más bien felicitaciones a la editorial por ese trabajo, que la verdad lo que hacen yo siento que es un trabajo de amor, y me siento muy a gusto y muy contento de que les esté yendo bien en la editorial. Luego leí esta novela que yo quería que me gustara más, pero desafortunadamente no me gustó mucho,
que es Un mar sin estrellas de Erin Morgenstern. Esta en español la publicó, es Umbriel o Urano, una de las dos, Umbriel o Urano. Y es la segunda novela de la autora después de El circo de medianoche, que creo que es un poco más conocido. Y esta es una novela de fantasía también, pero es una novela de fantasía también muy suave, en el sentido de que es más como los vibes, más como una ambientación mucho más etérea, menos firme, que es sobre un mundo subterráneo donde viven las historias, donde viven los guardianes que cuidan las historias. Y este tipo de ambientaciones a mí me fascinan normalmente en la vida, pero me pareció que esa novela está como muy distraída, que no sabes qué te quiere contar al final, como que solamente va por los vibes, como por las impresiones, por las ideas, y nunca conectas, como por mi caso, no con los personajes. En este caso, Zachary Ezra Rawlings, que es un escritor, no, es un estudiante más bien que se dedica a estudiar en un college en Estados Unidos, que de repente ve su descripción en un libro que se encuentra por ahí, y obviamente esto conduce a puertas mágicas. Es una fantasía de portal, pero sí, yo la sentí tremendamente desenfocada, y quizás es lo que buscaba la autora, pero no me gustó mucho. A mí me gustaría, si ustedes han leído esta novela o El circo de la medianoche, si les gustó, pero sí yo esperaba algo un poquito mucho más firme del setting de la autora. Luego, pues seguí con la loquera de la maratona de terminar de Faithful and the Fallen. Leí en sucesión completa Valor, Ruin y Wrath, que son los libros 2, 3 y 4 de la tetralogía, y es una carrera loca, ¿no? Creo que ya hablé bastante de la saga, se la recomiendo si la leen en inglés, si no, esperemos que la traduzcan, pero está... O sea, la carrera es algo obviamente muy entretenido, no es algo rompedor ni algo, nada que no se haya visto antes, pero en serio, cómo entretiene esta cosa, y era devorar uno tras otro, páginas, no tienen idea, pero es una carrera muy loca que de verdad les recomiendo si les gusta ese tipo de fantasía, como así de mucho apuñalamiento, mucha acción, mucho guau guau. Y ya por último, el último libro de fantasía es este que les conté la semana pasada, que es Ruination, que es la primera novela que se publicó en el universo de League of Legends. Esto es muy curioso porque subí un TikTok acerca de esta novela y tuvo casi, creo que va por las 20,000 vistas ya casi. Y subí la misma reseña al canal de YouTube y creo que no llegó ni a las 500, no llegó ni a las 500. Entonces eso son los misterios de las redes sociales. Pero bueno, esta es la primera novela en esta ambientación. Yo no soy un jugador de League of Legends, pero me gustó. Me gustó porque creo que se sostiene ella misma en sus propios pies. Muy trágica, muy amarga, mucho más de lo que creía, pero si ustedes saben del lore de LOL, probablemente les va a gustar también. Entonces, esos son los libros de fantasía que leí en 2024. A partir de este momento hago un hard stop, paro completamente y voy a dejar descansar mi paladar con otros géneros para prepararnos y para empezar a leer otra vez las cosas que no me acuerdo muy bien en Coppermind, para ahora sí hablar de Viento y Verdad, que es lo que nos va a estar ocupando el mes que entra. Cuéntenme, ¿cuáles son los libros de fantasía que ustedes han leído este año? Si han leído alguno de estos libros en particular, si les gusta, si sus impresiones en general, si les gustaría leer alguno de estos libros. Y no se os olvide comentar, suscribirse, darme la manita arriba, y nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias.